Hola, bienvenidos. Es momento de aprender y crecer. Por eso te invito a que te quedes hasta el final del video. Hoy vamos a hablar de respiración branquial. ¿Qué es? Es aquella que se lleva a cabo a través de las branquias o también llamadas agallas. Animales acuáticos como peces, algunos moluscos, larvas de insectos y anfibios tienen branquias para la absorción de oxígeno que luego pasa a la sangre y llega a cada célula del organismo. El proceso se completa cuando el animal expulsa el dióxido de carbono que se produce por procesos oxidativos en las mitocondrias de cada célula. El presente dibujo tiene entonces algunas partes del pez y son las siguientes. En la cabeza, la narina, tenemos los ojos, la boca, tenemos el opérculo, que es el órgano que nos va a proteger las branquias. Entonces, debajo del opérculo se va a encontrar estas branquias. Tenemos las escamas, tenemos una aleta dorsal, caudal y también tenemos una aleta ventral y anal. Las branquias están situadas detrás de la cabeza del pez, protegidas por el opérculo, como se observa en la imagen. En el pez, entonces el agua con el oxígeno va a ingresar por la boca y se va a expulsar a través de las branquias. Y cuando sale el agua por la branquia, entonces va a tener el dióxido de carbono resultado de la respiración a nivel celular. ¿Por qué las branquias son órganos externos a diferencia de los pulmones como en nosotros los humanos? La respuesta se halla en la necesidad de tener un mayor rendimiento en la difusión. O paso del oxígeno del agua hacia la sangre. Por ello, las branquias están lo más cerca posible al contacto con el agua, detrás de la cabeza del pez y superficial. Para un rozamiento con mayor intensidad entre el agua y los capilares sanguíneos. Un dato curioso, la cantidad de oxígeno en el agua depende de la temperatura de la misma y también de la presencia de plantas acuáticas que producen oxígeno. Los peces toman el agua y la bombean por movimientos rítmicos del piso de la boca y del opérculo óseo de las branquias. Los vasos sanguíneos de las branquias bombean la sangre en dirección opuesta o contraria, dando como resultado una difusión eficiente de oxígeno para abastecer sus necesidades metabólicas. Los animales acuáticos gastan más energía, cerca de un 25%, que los animales terrestres, como los mamíferos, entre el 1 al 2%. Tenemos el siguiente dibujo en donde el pez está tomando el agua con el oxígeno y la saca a través de sus branquias. El opérculo es esa parte del pez que protege las branquias, es decir que debajo de él entonces vamos a encontrar las branquias. Las branquias entonces van a tener esta estructura. En esa estructura vamos a identificar algo que se llama arco
branquial, donde va a pasar entonces el agua ya finalmente con el dióxido de carbono resultado de la respiración a nivel celular. ¿Qué tenemos entonces en esta estructura? Tenemos identificado un rastrillo branquial, que es la parte que está acá inicial. Tenemos entonces un filamento branquial y esos filamentos branquiales están conformados por laminillas. Vamos a mirar en detalle estas laminillas. De nuevo, en esta figura tenemos la representación del arco branquial, tenemos los vasos sanguíneos y vamos a tener entonces las láminas branquiales, y estas láminas branquiales están separadas por el flujo de agua que hay entre ellas. Vemos en el dibujo en rojo la dirección del flujo sanguíneo en las láminas branquiales y vemos en azul la dirección del flujo del agua a través de esas láminas branquiales. Tenemos entonces un mecanismo contracorriente, es decir, un flujo de líquidos en dirección opuesta. La sangre en un sentido y el agua en otro sentido, lo que va a permitir entonces una mayor eficiencia en la difusión o paso del oxígeno que hay en el agua hacia la sangre. ¿Qué se ha investigado? ¿Qué datos se tienen? Se tiene que cuando el agua pasa a través de las branquias, ese 100% que ella tiene va a transferir un 90% a la sangre. Cuando tiene el agua un 70% de oxígeno disuelto en ella, pasa a la sangre un 60%. Cuando el agua entonces ya tiene un 40% de oxígeno disuelto en ella, está pasando un 30% de oxígeno a la sangre. Un 15% de oxígeno en el agua está transfiriéndose un 5% a la sangre. Esto ha sido resultado de procesos evolutivos o adaptación de estos organismos al medio acuático. Ahora es momento de saber qué tanto sabes con relación a la explicación sobre la respiración branquial. ¿Cómo se llama la parte del pez que protege las branquias? ¿Cómo se llama el mecanismo de transferencia del oxígeno del agua a la sangre del pez? ¿Listos para el examen? Sí. Muchas gracias por la atención, jóvenes.